Bueno, ante las declaraciones que hizo ayer el señor Ledesma, pues hemos tenido que cambiar el objeto de la rueda de prensa porque no nos podemos mantener impávidos. En días posteriores, en cuanto nos den hora de rueda de prensa, retomaremos el tema del Parque de las Ciencias. Bien, bueno, pues las declaraciones que hizo el señor Ledesma son un engaño tras engaño. Es una forma de intentar vender una nefasta gestión como si fuese algo incluso positivo, ¿no? Como al final casi como si fuese el salvador de la situación catastrófica del Ayuntamiento de Granada. Nos parece poco menos que bochornoso y una forma de reírse de la ciudadanía. Realmente nos deja perplejos este señor y sus formas de intentar explicar lo inexplicable. ¿Cómo se puede hablar de que en 2012 hubo un balance positivo en los presupuestos? Vamos a ver, señor Ledesma, les recuerdo que en 2012 se aprobó el primer plan de pago a proveedores de 108 millones de euros. Casi la mitad del presupuesto, 108 millones de euros de deudas por no haber pagado en tiempo y forma. Con lo cual no nos hable usted de balance positivo. Es como bien dice, es curioso que por fin ha recogido una expresión que hemos utilizado nosotros en muchas ocasiones. Es una patada hacia adelante, efectivamente. O sea, en vez de coger y solucionar los problemas, es hacerlos más grandes, no pagando en tiempo y forma y pagándolos la deuda, echándola más hacia adelante, más intereses, la bola cada vez más grande. Bien. Y este año, un año y poco después, se pide otro plan de pago a proveedores porque de nuevo no se ha hecho bien el trabajo desde este ayuntamiento y otros 53 millones de euros más. Es muy sencillo. ¿Cómo luego se supone que hay un equilibrio de presupuesto? Pues no metiendo lo que debes. Pero eso es un engaño en toda regla. Esos son los famosos, las famosas facturas en el cajón que ahora se están sacando con el plan de pago a proveedores. Pero sencillamente, pues evidentemente los números cantan por sí solos. No puede haber déficit, o sea, no puede haber balance positivo en 2012 cuando has pedido un crédito de 108 millones de euros en deudas. O sea, es así de sencillo, ¿no? Y entendemos que la persona, hasta la persona más con menos estudios de la ciudad, entiende perfectamente que 2 más 2 son 4 y ya está, no hace falta hablar más. Bien, 161 millones de euros en total en poco más de un año, 53 millones más 108, son 161 millones de euros de no pagos en tiempo y forma, que no es otra cosa, no haber pagado a los proveedores, a las pequeñas empresas en tiempo y forma, habiéndolas ahogado en muchas ocasiones. No se paga sistemáticamente en este ayuntamiento a las pymes y esa es la verdadera patada hacia adelante. Y el único culpable de la gestión, de esta mala gestión, es este equipo de gobierno y el señor Ledesma en concreto en esta legislatura. Bien, de esos 161 millones de euros que hemos pedido, de 53 millones que hemos pedido este año, se van a pagar 17,3 millones de euros en intereses. Y de los 108 se van a pagar 52,8 millones de euros en intereses. Es decir, 70,1 millones de euros en intereses de esos 161 millones de euros. Es decir, por no haber pagado en condiciones, en tiempo y forma, como establece la ley, en los tiempos que establece la ley, vamos a pagar en total 231 millones de euros. Casi un tercio se va en intereses. Y eso, según el señor Ledesma, es responsabilidad y es buena gestión. Bueno, pues desde luego nada que ver con el sentido común, como lo entendemos desde UPyD. Para colmo, niega haber subido el IBI, o sea, eso ya resultaría de chiste si no es porque la gente no le hace nada de gracia que desde 2011 a 2012 se le subiese un 14% el IBI, que no se ha vuelto a subir. Hombre, encima vamos a tener que dar las gracias porque se ha mantenido esa subida del 14% desde 2011 hasta ahora. Y luego habla de catastrazo, dice, miren ustedes su IBI de 2012, 2013, 2014 y verán que no ha subido nada. Es que el catastrazo va a ser en 2016. Usted se ha comprometido para que le den esos millones, ese plan de pago a proveedores ha supuesto que para que le digan puede usted endeudarse, tiene que decir cómo lo va a pagar. ¿Y cómo se va a pagar? Pues a partir de 2016 este gobierno ha decidido que se va a revisar el catastro. ¿Y eso qué va a suponer? 5 millones de euros en su plan de pago a proveedores aparece, 5 millones de euros de recaudación de IBI más que vamos a pagar entre todos, así de sencillo. Y lo ha obligado el PP a quien esté en el gobierno en 2016, sea quien sea, tiene
que hacer esta medida, que llevar a cabo este catastrazo. Que entonces dirán, porque seguramente estarán en la oposición, no nos cabe la menor duda, que hay que ver lo que hace el gobierno de turno subiendo el IBI, cuando lo han subido ellos desde ya. Echa la culpa, por otro lado, a los 15 millones del PTS. Vamos a ver, ¿cómo no vamos a llegar a fin de año con equilibrio de cuentas por los 15 millones del PTS, si se han metido en el plan de pago a proveedores y se van a empezar a pagar tanto ese dinero como sus intereses a partir del año que viene? Haga usted, explique usted las cosas en condiciones y no nos intente confundir, porque está muy claro, ¿no? Si son esos 15 millones se tienen que pagar, que por cierto le echa la culpa a otros, pero fue el señor Díaz de Berbel el que aprobó esa venta del PTS, y intenta, bueno, pues eso, de nuevo confundir. Bien, no señor, no vamos a llegar, no va a haber déficit este año porque han hecho mal las cosas, ni más ni menos. Bueno, y vuelven a mentir de nuevo con las fechas de pago a proveedores. Hace mes y poco hablaba de que habíamos conseguido llegar a una media de 122 días de pago a proveedores, y ahora, un mes y poco después, habla de que estamos en una media de 74 días. Que se lo digan a la empresa Castor, sin ir más lejos, que lleva un año sin cobrar. Ah, mentira, que hoy han cobrado. Vale, que han cobrado el plan de pago a proveedores que estaba previsto en esos 53 millones, probablemente hoy estarán ingresados en las cuentas de Castor. Pero es que desde abril hasta ahora, el plan de pago a proveedores contempla el pago que se le debía hasta abril de este año. Desde abril hasta ahora van 8 meses que llevan sin cobrar Castor. De nuevo, más de 2 millones de euros les debemos a Castor. De nuevo, nos preguntamos si habrá otro plan de proveedores más el año que viene, porque no ha pagado, el señor Ledesma, el equipo de gobierno, no ha pagado lo que tiene que pagar este año y que aparecía en presupuestos, ni más ni menos. Pues esta es la patada hacia adelante, y esto es como este gobierno miente sistemáticamente, miente a la ciudadanía granadina, a la vez que endeuda cada vez más a la ciudadanía granadina, porque no olvidemos que esta deuda la vamos a tener que pagar nosotros, todos nosotros, y recortando de otros servicios, evidentemente, básicos, y pagando cada vez más tanto por ciento de nuestro presupuesto en intereses a los bancos, lo cual no conlleva ningún servicio, evidentemente. Bien, la realidad es que nunca ha habido estabilidad en este ayuntamiento, esa es la realidad, que ha habido facturas en el cajón que ahora se están sacando con el plan de pago a proveedores, pero que ni aún así le salen las cuentas, ni aún así. Año tras año vemos lo mismo, año tras año, mes tras mes. Pues por ejemplo, como denunciamos ya la semana pasada, los trabajadores de Castor no cobran en tiempo y forma porque el ayuntamiento no les paga, etcétera, etcétera. En fin, señor Ledesma, deje ya de vender humo, sea valiente y coja el toro por los cuernos y diga las cosas como son. No hace usted bien sus deberes, no le eche la culpa a nadie, llevan ya aquí 10 años gobernando, y esos 15 millones del PTS pues están metidos en el plan de pago a proveedores, por lo tanto no tienen la culpa de que no les salgan de nuevo las cuentas este año. Y para colmo, ya la guinda del pastel es cuando dice en estas declaraciones el señor Ledesma, y entre comillas, tal y como aparece en la entrevista, este año el ayuntamiento ha pagado 87 millones para evitar tener que pagar más intereses a los bancos. Para evitar pagar más intereses a los bancos. No, señor. El ayuntamiento ha pagado 87 millones de euros porque es lo que tiene que hacer, porque de un presupuesto usted presupone, usted dice que contrata servicios a los proveedores, a las pequeñas empresas que le prestan esos servicios, y usted tiene que pagar, ni más ni menos. Es que lo raro no es pagar, es que debería ser lo normal. Lo increíble es que usted convierta en una hazaña pagar en tiempo y forma, y tampoco lo está haciendo. Está pagando 87 millones que tiene que pagar, y siempre retrasados. Ya está bien de tomarnos el pelo, y ya está bien de darse golpes en el pecho por hacer las cosas mal. No sé si queréis preguntar algo. Os he pasado una serie de papeles, como veis, de diferentes preguntas en diferentes momentos sobre cómo están las arcas municipales. En concreto, una, por ejemplo, que preguntamos el 17 de junio, acerca de cuál era la deuda que teníamos con todas las empresas, que nos detallasen, etcétera. Deciros que por ley nos tienen que contestar en 5 días hábiles,
y se ve que fueron muy bondadosos y me contestaron el 30 de julio, me lo regalaron, digo me lo regalaron porque da casualidad que el 30 de julio es mi cumpleaños, y me regalaron su contestación el 30 de julio, que no era una contestación, como podéis ver, viene a decir que en los papeles que llevábamos al pleno del mes de julio podía ver lo que debíamos y lo que no, pero no contestan cuánto debemos a cada una de las empresas, etcétera, etcétera. En fin, oscurantismo, falta de transparencia y encima, bueno, pues vender lo que no es